Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo. En esta ocasión celebrando ya el 13º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico, en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. El texto dice lo siguiente: Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio escuchamos que Jesús se pone en camino hacia Jerusalén. Y dice el evangelista San Lucas, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, es decir, Jesús es consciente de su realidad. Jesús sabe que llega el momento de su pasión. Y por eso Jesús es Señor de su historia, de su propia historia. Es Señor de su vida. Nada sucede por el acaso, por la suerte, por la casualidad. Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén porque eso es lo que quiere el Padre. Y para Jesús la voluntad del Padre es primero. Envió mensajeros por delante para que fueran a prepararle alojamiento a alguna aldea de Samaria. Pero los samaritanos, que no querían mucho a los judíos, al enterarse de que iba a Jerusalén, que ciertamente siempre fue una ciudad rival de Samaria. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había un templo, el templo de Jerusalén. Pero también en Samaria había un templo, el templo que se habían construido en el monte Garizim los samaritanos para no ir a Jerusalén. Así que cuando se enteraron de que Jesús iba a Jerusalén, pues no quisieron recibirlo. Y dice entonces el Evangelio que Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Estaban molestos porque no habían querido recibir a su maestro. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. No nos dice más el Evangelio. Lo reprendió porque Jesús no ha venido a destruir, no ha venido a acabar con la gente, ha venido a salvar. Y después dice el Evangelio que se fueron a otra aldea y mientras iban de camino alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. No es que Jesús no quiera que lo sigan. Debe quedarnos bien claro que en este Evangelio sí se resalta el tema del seguimiento. Pero Jesús quiere que quede bien claro que seguirlo a Él no es motivo de ventajas humanas, porque parece que este que se anima a seguir a Jesús, lo que quería era sacar ventajas humanas. Por eso Jesús no es que lo rechace, sino que, como se dice, le pone las cartas sobre la mesa. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Si me quieres seguir por interés, debes saber que no vas a sacar en mi seguimiento ningún beneficio, al menos no material o humano. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Excusas humanas. Parece como que Jesús no le permite a hacer un deber fundamental, enterrar a los muertos. Pero los estudiosos de la Escritura nos dicen que este hombre no tenía a su padre muerto, sino más bien le estaba pidiendo a Jesús tiempo para que su padre muriera, lo heredara y entonces así él pudiera enterrar a su padre. Esta es la expresión: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Es verdad que el hijo primogénito tenía este deber, pero al mismo tiempo
tenía la prerrogativa de quedarse con la herencia, es decir, él era heredero de los bienes de su padre. Jesús entonces le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que significa, deja que los que son de este mundo se ocupen de las cosas de este mundo. Tú ve y anuncia el reino de Dios, la urgencia de poner el reino de Dios sobre cualquier otro bien. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El reino de Dios exige una respuesta pronta, inmediata. El reino de Dios exige una respuesta absoluta y total. Por tanto, cuando Jesús le dice a este que el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios, no es que esté despreciando lo que él quería hacer, despedirse de su familia, sino que le está hablando de la urgencia de ir a anunciar el reino de Dios. En definitiva, este evangelio nos habla del seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Seguir a Jesús pero comprometidamente. Seguir a Jesús con nuestra vida. Porque el seguimiento de Jesús no puede ser solo de palabra, de buenos deseos o de buenos sentimientos. El seguimiento de Jesús se hace diario. En la vida de todos los días vamos siguiendo al Señor, viviendo el evangelio que Él nos ha enseñado, que Él nos ha predicado. Que Dios los acompañe a lo largo de esta semana y si Dios lo permite nos vemos la próxima.